Pueden abrir sus Biblias en el Salmo 1. Salmo 1. Hemos estado yendo a través del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y terminamos el libro de Apocalipsis y miramos básicamente el tema de Apocalipsis que dice: Jesús va a triunfar. Él va a triunfar. Él ya triunfó y va a triunfar y va a derrotar a nuestros enemigos. Y sabemos y podemos confiar en esta verdad. Y queremos movernos del glorioso libro de Apocalipsis a pasar 14 semanas yendo a través de diferentes salmos. No vamos a estudiar los 150 salmos porque tomaría bastante tiempo, pero tomar una muestra de diferentes salmos que representan los diferentes temas de este libro. Y no sé ustedes si pueden pensar en cosas que muchas veces te hacen sentir como bien, como cómodo, como que en un momento difícil hay cosas que vamos y como que nos confortan. Quizás para alguna persona es algún tipo de comida. Yo sé que para mi niña Yanel, ella tiene unos peluchitos y tiene una frisita que cuando ella no está muy bien, ella quiere tener esos peluchitos. Uno se llama Teddy Bear y el otro se llama Chispita, que es una ovejita. Ella quiere a Teddy Bear, a Chispita cerca cuando no se siente muy bien, porque eso como que la alienta, la conforta. Para algunos de nosotros quizás para eso puede ser comer. No le digan a mucha gente, yo también tengo una frisita que como que me ayuda en momentos difíciles. Y cuando viajo muchas veces me la llevo porque no duermo bien sin esa frisita. No sé si me están siguiendo, no sé si se están relacionando. Cosas que en momentos de dificultad como que nos ayudan y nos hacen sentir mejor. Yo cuando estoy en el tiempo de las alergias tiendo a tomar como que más café. Porque como que el café, simplemente el hecho de tomar café me hace sentir mejor. Hay un tipo de efecto que tiene el café que me ayuda a sentirme más cómodo. Yo creo que los salmos muchas veces tienen este mismo efecto en la vida del creyente. En momentos difíciles corremos a los salmos porque los salmos nos alientan. Los salmos como que nos dan conforte en medio de la dificultad. Cuando usualmente alguien está en el hospital, cuando alguien está pasando por una dificultad, usualmente lo que abrimos son los salmos. Y le compartimos la palabra de Dios con los salmos. O nosotros estamos en un momento difícil y abrimos la palabra de Dios en los salmos. ¿Cuántas veces nos hemos ido al Salmo 23? A recibir aliento, a recibir conforte de la palabra de Dios. Y lo que sucede con los salmos, que quizás no sucede con otros lugares de la palabra de Dios, es que muchas veces nos podemos identificar con lo que está sucediendo con el salmista. Los salmos son reales. Los salmos hablan en lenguaje que nos podemos relacionar con él. Los salmos a veces no son como tan teológicos como quizás las cartas de Pablo, que son como más profundas y un poquito más difíciles de digerir, ¿verdad? Los salmos nos hablan en el lenguaje que nosotros nos podemos relacionar. Los salmos están llenos de emociones y parecieran en ocasiones más humanos que otros puntos de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios completa es la palabra de Dios. Y Dios en su misericordia tiene diferentes lugares en la palabra para diferentes momentos de nuestras vidas. Pero no sé si me están siguiendo, porque quizás algunos me están mirando como con cara de pescado de freezer. No sé si se relacionan con esto. En momentos de su vida, los salmos han venido a ser de apoyo. Vemos en los salmos emociones como amor y adoración a Dios. El salmista quiere vivir para Dios, quiere que su vida adore a Dios. Vemos en los salmos tristeza por el pecado del salmista. Vemos dependencia de Dios en situaciones desesperadas. Vemos el clamor del salmista diciendo: necesito de ti ahora, Señor. ¿Dónde estás, Señor? Vemos el salmista yendo a Dios y diciendo: tú eres mi escudo cuando temo. Vemos devoción y pasión por Dios. Vemos momentos donde el salmista está deprimido. Vemos el salmista tratando de caminar por fe en medio de circunstancias adversas. Por eso yo creo que los salmos tienen este efecto en nuestras vidas. Nos relacionamos con ellos.
hacen ver personas que están escribiendo la palabra de Dios batallando con situaciones similares a las que nosotros batallamos. Y nos animan, nos alientan. Si David tuvo esas tentaciones similares a las mías y Dios le ayudó, Dios me puede ayudar a mí también. Y vamos a los salmos, y los salmos nos llevan de fe, de esperanza. Yo creo que una de las cosas que aquellos que llevamos para 5 años en nuestra iglesia, al principio de la iglesia, muchas de nuestras canciones en momentos le faltaban emoción. Y los salmos nos han ayudado a ver que parte de adorar al Señor es de expresar nuestras emociones. Tienen que ser emociones basadas en la palabra de Dios y no centradas en nosotros. Pero queremos expresar emociones y decirle: Dios, te amamos. Por lo que tú hiciste, te amamos. Por lo que tú hiciste, queremos vivir para ti, Señor. Por tu verdad, porque tú eres escudo, porque tú eres fuerte, queremos darte gloria. Y no sé si saben, el libro de los Salmos es básicamente un libro de canciones. Es una recopilación de canciones que el pueblo de Israel cantaba en diferentes momentos a Dios. Así que no es solamente teología puesta de una forma como para escribir una carta o escribir una historia. Es teología puesta para ser cantada. Es lo que hace nuestro hermano José Torres con algunas canciones, lo que hace Mauricio con otras canciones. Tomar verdades de Dios y ponerlas para expresarlas en forma de canción. ¿No les pasa a ustedes que muchas veces cuando cantamos las cosas como que se nos queda más fácil en nuestro corazón? ¿Verdad? Esas cancioncitas se quedan pegadas a una y hay unas que son más pegajosas que otras y como que se quedan esas verdades en nuestra mente. Y hay diferentes tipos de salmos que reflejan diferentes momentos y circunstancias. Hay salmos de lamentaciones, donde vemos al salmista que pareciera que se está quejando delante de Dios. Y a veces nos han dicho, no te quejes delante de Dios, ¿verdad? Pero vemos al salmista casi como que haciendo eso delante de Dios. Pero siempre vemos al salmista diciendo: oh Señor, pero en ti confío. Así como me siento, pero en ti confío. Vemos salmos de oración, acción de gracia. Vemos salmos que celebran la palabra de Dios. Vemos salmos que celebran la confianza de Dios. Así que vamos a escoger 14 salmos durante estas próximas 14 semanas. Y vamos a ver diferentes aspectos de los salmos para que seamos refrescados por la palabra de Dios, pero también para ayudarles a ustedes a leer los otros 135 salmos. El poder ver 14 o 15 salmos creo que nos puede ayudar a cómo interactuar con este libro de la Biblia para que pueda ser de beneficio para nosotros. Así que vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer el Salmo 1. Como ven aquí, no todos los domingos hacemos las cosas de la misma manera, no todos los domingos me pongo saco, pero hoy por la familia Bernal me puse el saco. Nos paramos delante del Señor en reverencia. Señor, el estar parado no demuestra, es que nuestros corazones quieren estar en reverencia delante de ti, ante tu palabra. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El Señor añada bendición a su palabra perfecta, que no tiene ningún error, y que bendiga a su pueblo con ella. Pueden sentarse. ¿Cuántos de aquí han tenido una infección? Yo creo que todo el mundo en algún momento de nuestra vida hemos tenido un tipo de infección, sea infección de garganta, sea, bueno, no vamos a entrar en detalles, diferentes infecciones que podemos tener, ¿verdad? ¿Y cuál es el mejor método
para recuperarse de una infección? El antibiótico, aquí está el experto del FDA. Un antibiótico, ¿verdad? La gracia común, se inventó la penicilina, se inventaron los diferentes antibióticos, y la mejor forma de recuperarse es un antibiótico. Usted me puede decir, tómese vinagre, que el vinagre es antibiótico, o ajo, o lo que sea, pero lo mejor es coger o miximicilin, o antiquicicicilin, o lo que sea, ¿verdad? Y se toma un antibiótico, y no le ha pasado a usted, usted está con una fiebre, que está que se lo lleva el diablo, y se toma un antibiótico, y 12 horas después ya, como que empieza a sobrevivir, el cuerpo comienza a recuperarse. La mejor forma es tomar un antibiótico. Hermanos, no la mejor manera, la única manera de batallar el pecado es con la palabra de Dios. Entonces, quizá una persona que tenga una infección quiera buscar otras formas de recuperarse de esa infección, pero la manera es un antibiótico. El problema humano es un problema de pecado. Y lo que nos ayuda, lo único que sana o cura ese problema es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando nos presenta el Evangelio y nos da esperanza a través de este Evangelio. El Salmo 1 es un fundamento que nos presenta cómo debemos leer el resto de los salmos. El Salmo 1 no está al principio por casualidad. La persona que recopiló estos salmos lo puso ahí primero con una razón, para mostrarnos, para enseñarnos principios de cómo mirar el resto de los salmos. Y el principio que nos quiere presentar es: el creyente está afirmado en la palabra de Dios. No importando lo que sucede en nuestra vida, no importando lo que está pasando, la palabra de Dios tiene que ser eso que afirma, que sustenta a la persona que confía en el Señor. El Salmo 1 quiere mostrarnos, quiere enseñarnos, quiere guiarnos a cómo ver el resto de los salmos. Quiere decir que la centralidad, quiere mostrar la centralidad de la palabra de Dios en la vida del creyente. Vemos aquí este concepto que habla de la ley. Y a veces el creyente del Nuevo Testamento, cuando nos presentan la ley, como que nos asustamos, ¿verdad? No me hables de la ley, porque obedecer la ley, esos son los legalistas, ¿verdad? Los que hacen eso, y como que nos asustamos de momento con la ley, como que brincamos, ¿verdad? Y lo que sucedió, eso es una palabra puertorriqueña que no había usado, me acordé de Wendy y me paré. La ley tiene diferentes funciones en la vida del creyente. Cuando hablamos de la ley, son aquellos estatutos que Dios ha dado para que su iglesia siga. Y la ley, en un aspecto, si queremos utilizar la ley para salvarnos, la ley no es efectiva para salvarnos. Voy a explicar eso. Lo que estoy diciendo con eso es: si una persona dice, voy a coger la Biblia y para que Dios me ame, voy a obedecer todo lo que dice la palabra de Dios, la ley no es efectiva en esa forma. No podemos lograr eso obedeciendo la ley. Dios nos ama solamente por su gracia. La ley no es efectiva. La ley lo que trae es muerte si la buscamos de esa forma. Porque la ley lo que nos va a decir es: eres incapaz de salvarte. Además, la ley, si la tratamos de usar de esta forma, debe de llevarnos al desespero de ver la realidad. No me puedo salvar, necesito un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Pero la ley tiene otra función. ¿Me están siguiendo? La ley tiene otra función en la vida del creyente. Aquella persona que ya es creyente, voy a usar una palabra que se utiliza mucho en la Biblia, que ya está dentro del pacto. Dios es un Dios que hace pacto con su pueblo. Hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con David. Y a través de Jesucristo vino a cumplir todos esos pactos. Y está haciendo un pacto con su pueblo, que es su iglesia. Ese pacto es que Cristo murió para darle vida a personas que estaban muertas en sus pecados, y esas personas puedan ser parte de su iglesia. Así que si tú estás en la iglesia del Señor, y cuando digo eso no es que vienes a la iglesia, sino que eres parte del cuerpo de Cristo porque el Señor te ha salvado, estás dentro del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y cuando estás dentro del pacto, la ley es utilizada para mostrarnos cómo debemos vivir delante del Señor.
podemos llamarle ley, podemos llamarnos estatutos de Dios, lo que Dios nos pide que hagamos, no para ganar la salvación, porque eso es siempre lo que tratamos de pensar, ¿verdad? Dios me dice que haga esto para que Dios me ame. No, no, porque Dios te ama. Entonces tu respuesta es, quiero obedecerte, Señor. Y Dios nos deja estatutos de cómo obedecerle. Lo vemos en Éxodo 20, no lo tenía en el... Hace un calor de madre. En Éxodo 20, lo estábamos viendo, no tengo en las notas, pero en Éxodo 20 están, ¿qué está en Éxodo 20? Los 10 mandamientos. Gracias a Dios, alguien me contestó. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y a veces nos concentramos solamente en que dice las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero al principio de Éxodo 20 dice, porque yo te libré de la esclavitud de Egipto, entonces haz estas cosas. Dios dice, porque te salvé, entonces obedéceme. No es obedéceme para que te salve. Y esa diferencia no es una diferencia simplemente en semántica, es una diferencia de haber sido regenerado por la sangre del Cordero. Cuando entendemos que somos salvos y decimos, quiero obedecerte, Señor, la diferencia de decir, quiero obedecerte para que tú me salves. Hermanos, cuando entendemos eso, la vida del creyente cambia radicalmente. Porque vivimos librados de querer alcanzar la aceptación de Dios. Y porque sabemos que somos aceptados, vivimos libremente para Él. Y Dios quiere que a través de las instrucciones bíblicas, su pueblo llegue a convicciones bíblicas. Dios quiere que a través de las instrucciones bíblicas, su pueblo llegue a convicciones bíblicas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Dios quiere que cada uno de nosotros busquemos la palabra de Dios y que digamos en situaciones que nos llaman a vivir de cierta forma, vamos a llamarle situaciones donde la ética del creyente tiene que ser demostrada, y que digamos, la Biblia me llama a hacer esto. La Biblia me llama a hacer esto en este momento. Dios quiere que por convicciones bíblicas vivamos la ética del creyente. Pero para eso, hermanos, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Esto tiene que comenzar creyendo totalmente cada uno de nosotros que esto que está aquí, completamente cada una de sus palabras es inspirada por la palabra de Dios, no tiene error y que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Esto tiene autoridad sobre nosotros, no nosotros sobre ella. No venimos a la Biblia diciendo, no, esta parte no. No, es la palabra de Dios y tiene autoridad sobre nosotros. Y también tenemos que confiar que es eficaz para darle instrucción de cómo vivir. Entonces, esto como introducción, lo que Salmo 1 quiere mostrarnos es: los que desean adorar a Dios genuinamente tienen que abrazar la ley de Dios. Los que desean adorar a Dios genuinamente tienen que abrazar la ley. Creo que vivimos en un mundo donde las personas viven vivimos, me tengo que incluir, por nuestras emociones, por lo que pensamos que hace lógica, por lo que parece que es correcto, y no por lo que dice la palabra de Dios. Vivimos con frases como que Dios quiere que yo sea feliz, y por eso voy a desobedecer la palabra de Dios. Un hombre casado que dice: voy a entrar en una relación de adulterio porque se siente bien y Dios quiere que yo sea feliz. Voy a abandonar a mi esposa. Pero no, la palabra de Dios dice eso, no, pero yo sé que Dios quiere que yo sea feliz. Y se siente tan bien esto que tiene que ser de Dios. Porque vivimos con convicciones de nosotros, no convicciones de la palabra de Dios. Dios quiere que seamos cimentados por la palabra de Dios. Punto número 1, vamos a ver el hombre con la palabra de Dios. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Aquí, rápidamente, tenemos que entender qué significa bienaventurado. Yo creo que usualmente cuando vemos bienaventuranzas en la palabra de Dios, pensamos que la bienaventuranza es un resultado de lo que se pide que se haga. Bienaventurado el hombre que hace esto. Entonces pensamos que el hacer esto es lo que nos da, lo que nos llama bienaventurado. ¿Me está siguiendo? Bienaventurado quiere decir que somos bendecidos por Dios. Entonces, porque somos bendecidos por Dios, actuamos de forma que refleja que somos bendecidos por Dios. La acción no va antes de la bienaventuranza. Somos bienaventurados por Dios y entonces actuamos de acuerdo a los pensamientos y a los mandamientos de Dios. ¿Me están siguiendo? Usualmente vemos bienaventurado, ¿qué tengo que hacer para ser bienaventurado? Y es de la otra forma. Bienaventurado refleja que somos benditos por Dios. Y el hombre, aparte de Dios, es maldito. ¿Por qué? Porque está fuera de la mayor bendición que da Dios, que es el tener la limpieza de nuestros pecados y una relación con Dios. Entonces, aquí no está diciendo, para ser bienaventurado, haz esto, sino porque Él es bienaventurado, porque por la gracia de Dios, Dios te ha bendecido, entonces vive de esta forma. La bienaventuranza muestra la gracia de Dios en nuestras vidas. El favor inmerecido de Dios. Es la bendición de Dios. Muchas veces tratamos de buscar la bendición de Dios aparte de Dios. Y medimos nuestras vidas fuera de la verdadera bendición de Dios. Hermanos, bienaventuranza significa que somos bendecidos por Dios gratuitamente. Si tú estás en Cristo, eres bienaventurado. Porque la maldición del pecado no está sobre ti. Has recibido la gracia eterna de Dios. Así que eres bienaventurado. Y porque eres bienaventurado, entonces tu vida refleja esa bendición. ¿Me están siguiendo? ¿No se me están durmiendo? ¿Tienen café allá atrás? Hermanos, esa palabra bienaventuranza en el Antiguo Testamento, una persona que la estaba leyendo pensaba: soy parte del pueblo de Dios, soy parte del pacto, soy parte del pueblo de Israel, soy hijo de Abraham, es pura gracia. No soy yo el que me he ganado esa bienaventuranza, es Dios el que ha bendecido mi vida. ¿Por qué nací israelita y no nací filisteo? Porque Dios me ha bendecido. Porque Dios me ha declarado bienaventurado. Entonces, el hombre que es bienaventurado, el hombre que está dentro del pacto de Dios, que ha recibido la bendición de Dios, actúa de cierta forma. Y vamos a ver eso. ¿Cómo actúa el hombre que ha sido bienaventurado? En el Nuevo Testamento es cómo actúa el hombre que ha sido salvado por la gracia de Cristo. ¿Cómo se refleja esto en la vida del creyente? Y vemos que el hombre bienaventurado, piadoso, es un hombre que discrimina. Es un hombre que discrimina. No me tomen a mal. No estamos diciendo que es un hombre que no se junta con el resto del mundo. Es un hombre que discrimina, según este contexto, en donde obtiene sabiduría para su vida. Es un hombre que discierne de dónde voy a ganar sabiduría para vivir mi vida. Nuevamente vamos a leer. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no anda haciendo aquellos que no son bienaventurados le dicen que hagan. Él es bienaventurado, porque el bienaventurado no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Lo que está diciendo ahí, no está haciendo lo que los pecadores hacen, no los imita, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aquellos que llevan muchos años en el Evangelio, no se acuerdan, la silla de los escarnecedores en Puerto Rico era ir al cine. Eso no es lo que habla ese texto.
No vaya al cine para estar con la silla de los encarnecedores. Siempre usaban esa voz, ¿verdad? No es eso lo que habla. Lo que está diciendo es, el hombre que es bienaventurado busca la sabiduría fuera del mundo. ¿Me están siguiendo? ¿Saben lo que me refiero cuando digo busca sabiduría? Busca cómo vivir, cómo vivir su vida en el diario. No la busca en el mundo, la busca en la palabra de Dios, hermano. No vivimos con la sabiduría, con las normas, con la ética del mundo. Porque somos bienaventurados. En nuestros negocios, quizás alguien te dice, pero si no pones eso ahí en los taxes, el IRS, tú no eres de los que los IRS están investigando eso del Tea Party. A ti no te van a hacer una auditoría, no te preocupes. ¿Qué es lo que nos dice? Eso lo hace todo el mundo. ¿Verdad? Eso nos dicen. Eso lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo porque son impíos. No te preocupes a eso. En nuestras conversaciones, las palabras que decimos, los chistes que escogemos, cómo hablamos de otras personas cuando no están presentes, las decisiones que tomamos. Hermanos, y al final, vamos a hablar de esto, el creyente vive no por lo que el mundo le dice, vive por convicciones bíblicas. Hermanos, no viva por lo que yo le digo. Viva porque usted lo ve en la palabra y la palabra le dice, así es que yo debo vivir. Eso es parte de ser evangélico. Cada creyente es un sacerdote. Y cada creyente tiene que llegar a convicciones de la palabra de Dios. Va a que tomar trabajo, hermanos. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es el consejo de los impíos? Todo el mundo lo hace. Hazlo, muchachos. Piensa en ti. Nos dicen eso, ¿verdad? Piensa en ti. ¿Qué te va a hacer feliz? ¿Qué te va a hacer feliz? Una persona quizás te está tratando mal. Un familiar. Mira, este desgraciado, deja lo que podría que hacer. Piensa en ti. A los adolescentes en la escuela, ¿qué le dicen? A los solteros. No te va a pasar nada. Mete mano ahí con esa muchacha, olvídate. No hay problema con eso. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y si no, tienes el morning after pill. ¿Verdad? Nos dan consejos humanos. Quizás algunas personas, pero ¿qué nos dicen? Usa documentos falsos. Hermano, no debemos hacer eso como creyentes. Porque estamos mintiendo. Ve esa película inapropiada. Todo el mundo la ve. En contraste a seguir el consejo de los impíos, mira cómo vive el hombre que está informado por la palabra de Dios. El hombre se informa por la palabra de Dios. Verso número 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En vez de estar buscando consejos del mundo, él está deleitándose en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a informar su vida en momentos que tiene que tomar decisiones éticas, decisiones de cómo voy a vivir. Tengo una decisión que tomar, tengo diferentes caminos. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Y puede accesar la palabra de Dios porque él medita constantemente en la palabra de Dios. No está pensando, tengo que llamar al pastor. Hermanos, pueden llamarme, yo quiero ayudarles, pero yo más que eso quiero capacitarles a ustedes para que ustedes puedan accesar la palabra de Dios, para que ustedes puedan tener discernimiento de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque aquí todos estamos llamados a deleitarnos y meditar en la palabra de Dios. Primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios. Está diciendo, vemos que Dios nos ama, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo que está diciendo ahí, no me pesa obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque me deleito en la ley de Dios. Porque conozco a Dios
y quiero ser como Dios y veo sus atributos y quiero imitar sus atributos, no me pesa obedecerle. No me es una carga. No decimos que Dios quiere quitar todo el fun, ¿verdad? Como que decimos, todo lo bueno Dios quiere quitarlo. No, hermano, Dios quiere que disfrutemos las cosas más todavía. Es como el sexo. El sexo se disfruta más en el matrimonio que en el mundo. El mundo quiere decirte lo contrario. Pero la culpa que vas a cargar, o el temor, o si me va a dejar, o me dejó y tengo que buscar a otro. Pues si guardas hasta el matrimonio, verdaderamente vas a disfrutar de esa bendición. Porque el que ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos, se deleita en la palabra de Dios. Deleitarse es algo que tú te gusta, que disfrutas. Ayer vino un amigo a casa, yo saqué 2 porterhouse que tenía allí guardados, los tiré en el grill, hermano, y yo me deleité. Yo me deleité cortando, y llevaba 2 días de carne, porque mi hermano de la iglesia me había invitado a comerme unos ribeyes la noche anteriores. He comido carne y me he deleitado. Porque me encanta la carne. Es algo que lo disfruto, yo lo disfruté con unos espajaritos al lado, bien hecho, me deleité en eso. Yo me deleito en mi esposa, no voy a dar detalles, pero me deleito en mi esposa. Me deleito en mis hijos. Eso da deleite, da placer. Son cosas que traen gozo a mi corazón. El salmista nos está diciendo, la palabra de Dios debe traer ese gozo a tu corazón. De tal manera que quieres obedecerla. Hermanos, recuerden, van a estar tentados ahora a decir, tengo que obligarme a gozarme en la palabra de Dios. No, te gozas en la palabra de Dios porque eres bienaventurado, porque Dios te da eso en tu corazón. No trates de deleitarte forzándote. Primero dices, Dios, abre mi mente a ti. Sálvame. Dame gozo por tu presencia. Yo no puedo crear eso, Señor. Solo tú puedes crearlo. Ve la tentación rápido. Sé que algunos quizás están pensando, tengo que leer más la Biblia. No, hermano, no es obligado. No es como cuando chiquitos te mandaban a hacer cosas y tú ibas a la hacías ahí. Todo el mundo, ¿verdad? Todavía de grande. Ahora Katy me tiene una lista de cosas a hacer los lunes. Me levanto y digo, como Cristo ama a la iglesia. ¿Verdad? Yo de grande con una listita de cosas que hacer. ¿Verdad? Y a veces hacemos cosas. A mí, esas cosas de herramientas, hay gente que le encanta eso, ¿verdad? Le dan una herramienta y se gozan. A mí me dan una herramienta y mejor déme con el martillo en la cabeza. No hay un deleite. Dios quiere que nos deleitemos en la palabra del Señor. Nos deleitamos en esa palabra cuando el Señor nos ha salvado. Porque ¿sabe qué? Cuando no nos hemos salvado, la palabra nos condena. Pero cuando hemos sido salvados, la palabra nos afirma. La palabra nos sustenta. Mira claramente, dice, en este se deleite y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Ve el contraste. En lugar de estar buscando el consejo de los impíos, él medita en la ley de Dios de día y de noche. Usted dice, pero es que yo trabajo, ¿cómo voy a estar con la Biblia? ¿Verdad? Lo que pasa es que quizás tenemos un entendimiento de meditar, que es que tenemos que estar leyendo. Meditar es estar pensando, que nuestros pensamientos estén impregnados de la palabra de Dios. Y estamos tan impregnados de la palabra de Dios que en todo momento, en toda circunstancia, lo que sale es la palabra de Dios. Es lo que brinca. Cuando viene ese jefe desgraciado, porque tú meditas en la palabra de Dios, eso es lo que sale de la palabra de Dios. Como cuando se quema con un carbón, lo que sale es la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque estamos meditando en la palabra de Dios constantemente y estamos preñados de la palabra de Dios, que lo que nace es palabra de Dios. Porque estamos constantemente pensando en ella.
La palabra dice en Deuteronomio que a nuestros hijos les enseñemos en el camino, en la mesa, en la casa, en todo lugar. La palabra de Dios constantemente gobierna nuestras vidas, impregna nuestras vidas. Estamos en ella y tenemos que ver la iglesia o el pueblo de Israel, que era la iglesia del Antiguo Testamento, no tenía la ventaja que tenemos nosotros, que todos tenían sus Biblias en la casa. Ellos tenían que memorizarse la palabra de Dios. Porque no tenían, bueno, a veces en casa tienen que haber como 25 Biblias. Yo busco tamaño, letra, busco griego, inglés, español, diferentes versiones de inglés, español. Ellos tenían que ir al templo y memorizársela. Eran 5 libros en aquella época, pero tampoco a veces nosotros nos memorizamos ni 2 o 3 versos. Y meditaban en su palabra constantemente. Constantemente. Meditar es la reflexión de la palabra de Dios en el día a día. Y ese es el impulso que sale en cada momento, en cada circunstancia. Cuando te enfrentas a una decisión moral. Vamos a traducir eso. Cuando tienes una decisión frente a ti, vas a la cajera y le das un billete de 20 y por alguna razón te devuelve 31 porque se confundió. ¿Qué haces en ese momento? ¡Aleluya! Accesa la palabra de Dios o accesa tus emociones. Cuando estás en un lugar y la persona en el McDonald's, in my McDonald's, ¿se acuerdan? Si vieron las noticias, saben lo que estoy diciendo. Si estás en el McDonald's y la persona está molesta contigo y tú no le has hecho nada, tú llegaste solamente a un Big Mac y unas papitas y la persona te empieza a tratar mal. En ese momento, ¿cómo vas a reaccionar? Accesa a tus emociones. Lo que te dicen los impíos que te digan, siempre defiéndete. No te dejes fastidiar de nadie. Demuéstrale quién tú eres a la gente. Accesa a la palabra de Dios, que te llama a ser manso, te llama a ser humilde. ¿Cómo reaccionamos en momentos de nuestras vidas? ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que guía esos momentos? ¿Nuestra sabiduría? La sabiduría de Dios. Cada acción de mi vida, nos preguntamos qué dice la palabra de Dios sobre esto. Hermanos, y aquí es donde tenemos que tener convicciones. Tenemos que tener convicciones, porque si no son convicciones, si yo no digo esto es lo que Dios me está llamando a hacer, te vas a sentir obligado a hacer cosas. Un ejemplo, estoy hablando como pastor. A todo pastor le tienta que la gente llegue tarde. Vamos a ser sinceros. Uno mira para atrás y ve los mismos 5 y dice, Señor, el día del Señor, ¿verdad? Pero yo no puedo obligarte a llegar temprano, porque si no, va a ser algo impuesto por un hombre. Tú tienes que dar una convicción personal que dice, esto es lo que Dios me está llamando a hacer. Y porque Dios me está llamando, voy a obedecerle, no porque lo estoy haciendo porque un hombre me está diciendo. Es un ejemplo que estoy dando. Hermano, yo sé que hay situaciones, hay circunstancias, no me tomen a mal. Eso mismo es lo que no quiero hacer. No quiero que entonces venga el próximo domingo. El pastor no dio un pequeño. No, hermanos. Lo que yo quiero es que usted vaya a la palabra de Dios y llegue una convicción bíblica sobre eso. La ofrenda. Hermano, yo espero que ustedes sientan que aquí no estamos tratando de manipularlos y estamos tratando de hacerlos sentir mal si dan o no dan. Yo quiero que usted haga eso. Vaya a la palabra de Dios y diga cómo Dios quiere que yo utilice mis finanzas. ¿Sabes por qué? Porque si no es así, después va a estar amargado. O no lo va a hacer con amor, o no lo va a hacer con gozo. Pero si Dios lo está llamando a hacer algo, lo va a hacer con gozo. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Quizás en nuestra iglesia no es tanto, pero hay gente que piensa que debe educar a sus hijos en la casa, homeschooling. Si usted lo hace porque un pastor le dijo que eso es lo que tiene que hacer, y después el hijo se pierde, usted va a estar culpando al pastor porque estaba buscando un método para salvar a su hijo.
Pero si usted tuvo una convicción que eso es lo que Dios le estaba llamando a hacer, o si su convicción es tenerlo en un colegio cristiano, o si su convicción es tenerlo en la escuela pública, usted tiene que llegar, esto es lo que Dios me está llamando a hacer. Y tengo fe de esto porque la palabra de Dios me está llamando a hacer esto. Y no son cosas que el pastor les puede decir a ustedes. Ustedes tienen que llegar a esas convicciones. Hermano, la palabra de Dios nos dice cómo vivir. Lo que sucede muchas veces es que queremos los beneficios del pacto, pero no queremos la ética del pacto en nuestras vidas. ¿Me están siguiendo ahí? Queremos los beneficios del pacto. ¿Cuáles son los beneficios del pacto? El cielo, la vida eterna, pero no queremos la ética del pacto ahora. No queremos que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas ahora. Y Dios dice, si estás en mi pacto, obedece mis mandamientos. No es legalismo, hermanos. Es el plan de salvación de Dios. Dios no nos salva solamente para que no vayamos al infierno, hermanos. Dios nos salva de nuestro pecado y eso comienza ahora. Eso comienza ahora y para eso nos da instrucciones. Lo que sucede, hermano, es que vivimos en un mundo donde quizás porque muchos vamos a la universidad, por el acceso a la información, por muchas cosas, somos sabios en nuestra propia opinión. Pensamos, todo el mundo es un experto en todo. Todo el mundo sabe de todo. Y la gente habla a veces con una, a mí me encanta. Yo tengo que ver a mi corazón, pero a mí me encanta. Alguien me dice algo y yo busco en su celular. En verdad eso que dijiste, no es verdad. Tengo que cuidar mi corazón, pero es que todo el mundo habla como con una certeza y una convicción. Yo soy el que sé, yo soy el experto de esto. No que un doctor en esta área dijo eso, no, él no sabe lo que está diciendo. El tipo pasó 10 años estudiando eso, pero él no sabe lo que está diciendo. Yo leí en el internet por 5 minutos y ya soy un experto en eso. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Hermanos, uno de los problemas principales de la iglesia es el analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. No conocemos la Biblia. No conocemos la Biblia. No la conocemos. Yo a veces digo, yo soy pastor. Si me hubiesen puesto en el tiempo de Jonathan Edwards, yo no hubiese podido predicar porque esa gente sí se sabía la Biblia. Vivimos en una época de analfabetismo bíblico y preferimos dos cosas. O que nos digan qué hacer. Dime qué hacer, yo no quiero pensar. Dime si voy al cine o no voy al cine. Dime si hago esto o no hago esto. Dime si me pongo esta ropa o no me pongo esta ropa. Dímelo. El problema de eso, hermano, es si tú no llevas una convicción, después te vas a amargar contra el pastor. O te vas a amargar contra Dios. Olvídate del pastor, te vas a amargar contra Dios. Y el otro problema es, o somos muy sabios en nuestra propia opinión. Nadie me tiene que decirlo, yo lo sé todo. ¿Por qué voy a leer la Biblia? No decimos eso, pero si no la leemos es lo que estamos diciendo. ¿Para qué tengo que leer la Biblia si yo lo sé todo? Yo soy la fuente de todo conocimiento. Hermanos, decimos funcionalmente, yo soy Dios. Yo soy Dios. La persona que es bienaventurada quiere vivir bajo la palabra de Dios. Y eso es uno de los frutos principales de la salvación. Me quiero comer este libro. No tengo suficiente tiempo para estudiarlo. Pienso en David Bernard, que estamos ahora mismo dando el discipulado como por la 6ª vez o 5ª vez en nuestra iglesia. Y él lo tomó ya en nuestra iglesia. Yo sé que lo tomó también en Covenant Life antes y lo está tomando nuevamente. El mismo material. Porque él sabe que se nos olvidan las cosas. Porque él quiere estudiar la palabra de Dios. Yo quiero ser más como David Bernard. Quiero centrarme en la palabra de Dios más y más y más. Quiero nunca pensar que sé más que todo el mundo. Que ya sé lo suficiente. Porque hermanos, solamente por medio de la palabra de Dios podemos distinguir cuando nos da un consejo que no es de Dios. Ayer estaba escuchando de un predicador famoso, no voy a decir su nombre,
con una larga trayectoria, tiene que tener 80 y pico de años, y voy a culpar la edad quizá un poco. Y le hacen una pregunta, una persona llama a su programa de televisión, un programa muy famoso, le dice, mi esposo me fue infiel, estoy teniendo problemas para perdonarlo. La respuesta que él le dice, tienes que aceptar que los hombres van a ser hombres. Como diciéndole, eso es lo que los hombres hacen. Lo que tienes que concentrarte es en las cosas positivas que él tiene. Concéntrate en lo positivo que él tiene, como que es un proveedor, o que es cariñoso con los niños, y eso te va a ayudar. De cierta forma hace lógica. Hoy en Facebook estaba mirando un comentario. No todo lo que ponen en Facebook es bíblico, aunque tenga un Jesucristo en la parte de atrás. Dice, muchas veces nos centramos en las ofensas que tenemos contra otros que nos han causado dolor y pierdes tu tiempo y pensamiento, y Dios hubiera usado tu tiempo y tu pensamiento para crear grandeza en tu vida. Así que perdona. La motivación para perdonar ahí, ¿cuál es? ¿Para qué vas a perder el tiempo y energía en gente que te están hiriendo cuando puedes usar ese tiempo y energía para ser alguien grandioso? Hermanos, la Biblia dice que perdonamos porque hemos sido perdonados. No porque queremos ganar un beneficio de perdonar. Esas son razones egoístas para perdonar. Nosotros perdonamos porque por la misericordia de Dios hemos sido perdonados de una deuda más grande todavía de la que alguien puede tener contra nosotros. Esa es la razón bíblica de perdonar. No porque me voy a sentir mejor, no porque me tengo que quedar con este hombre porque me mantenga y voy a ver lo bueno que tiene. No, yo lo perdono porque Cristo me ha perdonado mi ofensa. Pero nos dicen estas cosas y nos hacen sentido. ¿Saben por qué? Porque no estamos centrados en la palabra de Dios y no conocemos la palabra de Dios. Y no sabemos distinguir lo que es palabra de Dios contra lo que no es palabra de Dios. Nos olvidamos que el problema del hombre es un problema de pecado. Ustedes muchos saben que desde que soy pastor experimento tiempos de desánimo. En algunos momentos algunas personas le llamarían depresión. Y caigo en tristeza. Y por la gracia de Dios puedo batallar esto. Y una persona me está diciendo, ¿cuál es tu trigger? ¿Verdad? Y en términos psicológicos, trigger es ¿qué es lo que hace que caigas en ese estado de tristeza? Los salmos me ayudan mucho porque los salmos me ayudan a ver que David se deprimió en ocasiones. Los hombres de Dios pueden caer en tristeza también. Y todos somos hombres de Dios. No estoy diciendo el hombre de Dios el que predica, todos somos hombres de Dios aquí. Y yo creo que es bueno poder identificar qué causa tu depresión, pero no para evitarlo. Porque si tú dices, si esto es lo que me causa la depresión, entonces voy a coger, hermano, eso está en mi corazón. Esa tristeza está en mi corazón porque me centro en mí mismo. Porque vivo centrado en mi bienestar. Y cuando las cosas no salen como quiero, entonces me deprimo. No quiero minimizar. Hay personas que tienen condiciones biológicas, pero la gran mayoría de nosotros nos deprimimos porque la vida no nos sale como queremos. Y en ese momento, donde muchos pasamos por eso, hermanos, el problema no es tratar de sacar el problema es dejar que la palabra de Dios nos diga lo que es verdad. En ese momento, hermano, el otro día yo tenía que decirle a mis pies, ok, da otro paso, pero yo tenía que recordarme constantemente, Dios no me va a dar más de lo que yo puedo sostener. Esa es una promesa de Dios. Dios dice eso y yo lo creo. Y si estoy pasando por esto, yo sé que Dios no me va a probar más allá de lo que yo puedo sostener. Así que no me va a llevar más allá. Así que yo sé que por la gracia de Dios yo puedo pasar esto por su ayuda. Yo puedo decir, Señor, tú estás usando esto para mi bien. Porque tu palabra lo dice. No se siente que es para mi bien, pero porque creo tu palabra, me lo repito constantemente, esto es para mi bien. Dios está formando la imagen de su Hijo en mí. Y en lugar de escucharme, me abro la palabra de Dios. No es lo que quiero hacer, hermanos.
Pero quiero ser un hombre centrado en la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos, en momentos de dificultad necesitamos que nos prediquen y predicarnos la palabra de Dios. Si yo vengo deprimido, dígame, estoy contigo, dígame, te amo, pero dígame la palabra de Dios. No me diga simplemente, no te preocupes, eso va a pasar. Pero sabemos que Dios va a estar con nosotros. Sabemos que Dios nos va a sostener. Hablémonos la palabra de Dios. Y mira el resultado de vivir bajo la palabra de Dios. Verso 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, para que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Número 1, vemos que ese árbol es plantado, no es un árbol silvestre, no es un árbol que nació ahí de casualidad. Fue un árbol que Dios puso en ese lugar para que fuera nurture, fuera alimentado por la corriente de las aguas de Dios. No es casualidad, Dios te puso en el lugar para recibir su palabra. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque Dios te puso a recibir su palabra. Y dice que es firmemente plantado. Eso quiere decir que puede venir la tempestad, puede venir lo que sea, pero porque está plantado por Dios y su palabra, vas a permanecer. Vas a permanecer. Hermano, ¿qué es la corriente de agua de vida en tu vida? Es el Evangelio, es el río del perdón, es la gracia, es la comunión con los hermanos, es meditar en la palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios te planta junto a corrientes de agua, ese río nunca se va a secar. Dios te pone en un lugar donde, aunque parezca que estás en sequía, Dios te va a estar alimentando con su palabra. Te va a sostener. Y tu confianza va a estar en Él. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Lo que nos está diciendo es que la persona, no se preocupen, los próximos 2 puntos son bien cortos. La persona que es fundamental en la palabra de Dios va a ser útil. Da fruto, su hoja no se marchita, da sombra, tiene utilidad para otras personas. Tú no has visto un árbol nunca comerse su propio fruto. Un árbol de manzana no se come la manzana ellos mismos. Dan fruto para que otros se beneficien. Parte de ser bienaventurado, parte de no vivir bajo el consejo de los impíos, parte de vivir fundamentado en la palabra de Dios, es que vivimos no para nosotros, pero vivimos para otros. Porque hemos sido salvados, vivimos para dar fruto para otros, para que otros se beneficien. Eso es contrario al consejo de los impíos. ¿Qué no diría el impío? Vive para ti, disfruta tu vida. El hombre plantado junto a corrientes de agua vive para bendecir a otros. Hermanos, ¿cuál es la aplicación de esto? Deleitarnos en la ley de Dios por su gracia. Así que los que desean adorar a Dios genuinamente tienen que abrazar su ley. Punto número 2, hombre sin palabras. El hombre sin la palabra de Dios. Verso 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. ¿Qué representa la paja? Algo seco, ¿verdad? La combustión de fuego. Combustión de fuego. Este hombre se me puso muy científico. Algo seco. La paja no tiene agua. Contrario a estar junto a corrientes de agua, la paja es algo que está seco, y aquí representa, porque ya mi hermano Armando me le dio una utilidad. Lo que está diciendo es que no tiene utilidad, no sirve para nada. Contrario al árbol que da fruto, la paja no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada, no tiene valor. ¿Por qué? Porque viven para ellos y no viven para otros.
la palabra no informa su vida. Es el contraste, el que da el fruto está consciente de la gracia de Dios, y porque está consciente de la gracia de Dios, por gracia quiere dar lo que ha recibido. El que se convierte en paja, lo que quiere es para él, para él y para él, al punto que termina siendo dañado, librado de todo agua. Verso 5 dice: por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Lo que está diciendo, ni en el presente ni en el final, la persona que está fuera de la palabra de Dios no puede permanecer en el lugar de Dios. Dice, no se sostendrán los impíos en el juicio, el día del juicio final. ¿Por qué no se van a sostener? Porque no son bienaventurados, porque no han sido bendecidos por Dios. Y recuerden, nuestra bendición no es simplemente porque hacemos algo, es porque Dios se place en bendecirnos. Pero veo algo que ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermano, cuando vivimos fuera de la palabra de Dios, la palabra de Dios debe chocarnos de tal forma que hay gente que no quiere ni saber más de la iglesia. Hay lugares, hay iglesias que quizás no han sido sabios cómo predicar la palabra de Dios, pero si la palabra de Dios es predicada fielmente, hay gente que dice, yo no quiero saber de eso, porque su conciencia no le va a permitir, no va a poder prosperar. El punto número 3, vemos la afirmación del Dios de la palabra. Hermanos, vemos que Dios discrimina. Así como nosotros discriminamos de recibir consejos de la persona que no es sabia y de la persona y de la palabra de Dios, Dios separa al trigo de la paja. Verso 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Más esta palabra conoce, cuando dice conoce el camino de los justos, no es solamente que Él sabe, es que como que lo reconoce, lo afirma. Dios afirma tu vida porque estás viviendo bajo la gracia de Él. No es simplemente que Él conoce, dice, ah sí, este es Juan, y este es Pedrito, y este es Josefa, y este es Petronila. No. Él afirma tu vida. Él sabe que estás sembrado junto a corrientes de agua. ¿Cuál es tu deseo? ¿La afirmación de Dios o del mundo? El tema de este salmo y de muchos salmos es: el justo prospera, el impío perece. Hermano, y cuando habla de prosperar, no estamos hablando de billetes, estamos hablando de una prosperación espiritual que traerá su fruto en el día del juicio final. Dios nos va a prosperar. ¿Desea ser bienaventurado? Hermano, cuando afirmamos la palabra de Dios y vivimos en la gracia del pacto de Dios, somos conocidos y afirmados por Dios. Hermano, Cristo cumplió las promesas del pacto para que pecadores como tú y como yo podamos ser plantados por Dios junto a corrientes de agua y poder prosperar en el caminar del Señor. Amén. Es gracia, es misericordia, es perdón, es amor de Dios. Y cuando experimentamos eso, queremos que esto gobierne nuestras vidas. Queremos que esto tenga autoridad y mande sobre nosotros. Hermano, vivamos centrados en la palabra de Dios. Vivamos centrados en el sabio. No pensamos que somos sabios por nuestra propia opinión. Que mañana, que pasado, cuando venga un momento difícil, podamos accesar la palabra de Dios y decir, esto es lo que Dios me está llamando a hacer. Cuando la persona te vitupere, tú digas, voy a poner la otra mejilla. Cuando estés tentado a robar, tú digas, Dios es mi proveedor. Confiamos y somos plantados en la palabra de Dios y vivimos para su gloria. Oremos. Señor,